Hola, hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy de la experiencia formativa, estrategia del aprendizaje de las ciencias sociales. El tema a cargo del día de hoy será de teorías del desarrollo cognitivo. Mi nombre es Mercedes Soto Vázquez y bueno, vamos a entrar en materia. Pongan todos mucha atención. Va a haber una sesión de preguntas, de dudas, si tienen alguna duda, al final. ¿Va? Vamos a iniciar. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Bueno, es el conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el periodo del desarrollo y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. Bueno, cuando se habla de que algo es cognitivo, se asocia a los pensamientos, a la inteligencia y a los procesos mentales en su totalidad. Y si bien es cierto que todo esto es lo que abarca el área cognitiva, bueno, pues hay que tomar en cuenta que al hablar del desarrollo cognitivo, pues ahondamos, perdón, más en lo que sería el paso a paso de los procesos mentales. Las teorías del desarrollo cognitivo explican cómo los niños adquieren y desarrollan habilidades mentales. Estas teorías ayudan a entender diferentes aspectos del aprendizaje y el razonamiento. Aquí se presentan dos teorías de las más influyentes. La teoría de Jean Piaget y la teoría de Lev Vygotsky. Jean Piaget ahonda dentro de su teoría cognitiva un aspecto muy importante y característico de él son las cuatro etapas del desarrollo cognitivo, que es la etapa sensoriomotriz, que va de 0 a 2 años, de operaciones concretas de 7 a 11 años, la preoperacional de 2 a 7 años, la de operaciones formales de 12 años en adelante. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de cada una de estas etapas. Pero antes que nada, de proyectar un video para reafirmar un poco más sobre este tema, la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a 2 años, los niños, bueno, aquí aprenden a través de sus sentidos y de sus acciones. En la preoperacional, que es de 2 a 7 años, ellos desarrollan el lenguaje y el pensamiento simbólico, pero con limitaciones en la lógica todavía durante esta etapa. La de operaciones concretas, que va de 7 a 11 años, los niños comienzan a pensar lógicamente sobre ciertos eventos concretos. La de operaciones formales, que es de 12 años en adelante, bueno, ahí desarrollan habilidades del pensamiento un poquito más abstracto y habilidades de racionamiento lógico. Pero para entender un poquito más acerca del tema, les voy a proyectar un video que complementa dicha información para yo no aburrirlos mucho con el contenido y hacer un poquito, bueno, más dinámico esta sesión, ¿vale? Vamos a proyectar el video. Hola a todos, hoy día vamos a ver la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget en el canal Aprendemos de Todo. ¿Quién fue Jean Piaget? Fue un epistemólogo, biólogo y psicólogo suizo. Nació en 1896 y falleció en 1980 a la edad de 84 años. ¿Qué hizo? Estudió el desarrollo cognitivo del niño e hizo aportes a la psicología y a la educación. Vamos a ver algunos conceptos básicos de su teoría, como los esquemas, que son representación mental o simbólica de una cosa material o inmaterial o de un proceso. Por ejemplo, la clasificación de esquemas.
conceptuales, los cuales pueden ser definiciones o conceptos, los esquemas motrices, por ejemplo, andar en bicicleta, los esquemas sensoriales, son todos aquellos que dependen de los sentidos, por ejemplo, tocar algo suave o tocar algo áspero, esos son esquemas. O los esquemas perceptivos que devienen de la percepción. Por ejemplo, percibir si una persona está contenta o está enojada. Cognición son los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Los procesos cognitivos se dividen en la memoria, la simbolización, la categorización, la resolución de problemas, la fantasía y los sueños. Características de los esquemas. Son patrones organizados o conocimientos. Cambian con la edad y con la experiencia y se modifican. ¿Cómo aprendemos según Piaget? Recordemos que Piaget se enfoca su estudio en el constructivismo, por lo tanto él afirma que el sujeto de aprendizaje aprende en interacción con su entorno o medio ambiente. Por lo tanto, posee funciones intelectuales como la adaptación para adaptarse a ese medio, la asimilación, que es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas previos, y la acomodación, modificación de esquemas o construcción de esquemas. Es decir, un niño posee un perro, el cual es bueno y cariñoso. Él posee un esquema de lo que es un perro. Otro día sale a caminar y encuentra otro perro. Pero él ya tiene el esquema previo de que los perros son buenos y cariñosos. Por lo tanto, se acerca a tocar el perro y el perro lo muerde. Esto produce en el niño un desequilibrio cognoscitivo, ya que él entendía que los perros eran buenos. Por lo tanto, asimila la situación de ese mundo externo y acomoda sus esquemas modificando el esquema de que todos los perros son buenos. Y dice, mi perro es bueno y no todos los perros son buenos. Esto produce un equilibrio cognoscitivo. Este proceso de funciones intelectuales es constante y se da durante toda la vida. Piaget divide este desarrollo de conocimientos en etapas del desarrollo cognoscitivo. La primera etapa se llama sensorio-motriz, va de los 0 a 2 años aproximadamente. Los primeros esquemas son los perceptivos, que vienen de la percepción, percibe frío, calor y estados de ánimo de otras personas, y los esquemas motores, que son los que provienen del movimiento. Las características de toda esta etapa son el egocentrismo y las reacciones circulares. Reacciones circulares se refiere a que realiza acciones una y otra vez. Y los logros son la permanencia del objeto. Bien, este periodo se divide en subetapas o subestadios. El primero es el ejercicio de los reflejos, 1 mes. El segundo, el desarrollo de esquemas. El tercero es el descubrimiento o procedimientos. El cuarto es la conducta intencional. El quinto, novedad y exploración. Y el sexto, representación mental. Bien, ahora vamos a dar el concepto teórico de cada uno de ellos. El primero, esquemas reflejos de 0 a 1 mes. El segundo, reacciones circulares primarias de 1 a 4 meses. El tercero, reacciones circulares secundarias de 4 a 8 meses. El cuarto, coordinación de reacciones circulares secundarias de 8 a 12 meses. Y el quinto, reacciones circulares terciarias de 12 a 18 meses. Por último, el sexto,
combinaciones mentales de 18 a 2 años de edad aproximadamente. Bien, la primera subetapa de la etapa sensoriomotora es los esquemas reflejos. Se dan de 0 a 1 mes. Son esquemas reflejos en respuesta a los estímulos del medio. Por ejemplo, si el niño tiene frío o tiene hambre, llora. Es un esquema reflejo llorar. Posee esquemas reflejos y de prensión, o sea, si acercamos nuestro dedo a la palma de su mano, tiende a apretarlo, a presionar. La segunda son las reacciones circulares primarias, de 1 a 4 meses. Realiza acciones en forma voluntaria, por ejemplo, succionarse el dedo. Todas estas acciones le generan placer, por lo tanto las repite, por eso son circulares. Son primarias porque están dirigidas sobre su propio cuerpo y motivadas por necesidades básicas. La tercera subetapa son las reacciones circulares secundarias, de 4 a 8 meses. Repiten acciones placenteras sobre su cuerpo y sobre objetos que manipulan, por eso son secundarias. Comienzan a imitar acciones. Por ejemplo, si la mamá pestañea, él repite la acción, o si la mamá sonríe, él la imita. Cuarto, coordinación de reacciones circulares secundarias. Significa que estas reacciones circulares secundarias es porque si ve un objeto sobre la mesa, tira el mantel, ejecuta una acción, ¿sí?, para poder alcanzar algo que está sobre la mesa, ¿sí? Los niños accionan sobre los objetos en forma intencional y que tienen varios esquemas previos, ¿sí? Comprensión de la permanencia de objetos, por lo tanto, si escondemos debajo de una sábana un objeto, él lo va a encontrar. E imitan conductas más complejas, por ejemplo, bailar. Las reacciones circulares terciarias van de los 12 a los 18 meses aproximadamente. Actúan sobre los objetos introduciendo variables, lo que les permite resolver problemas sensoriomotores. Por ejemplo, colocar piezas en aberturas según sus formas. Estos son juegos muy comunes donde los niños tienen que colocar una flor o un círculo dentro de una caja con aberturas. Poseen una comprensión más avanzada de la permanencia del objeto. Si escondemos algo más grande, ellos pueden ir a buscarlo. Y desaparece el egocentrismo sensoriomotor, por lo que se distinguen de los demás objetos. Sexto, combinaciones mentales, de 18 a 2 años aproximadamente. Elaboran representaciones mentales, es decir, imágenes internas de objetos o experiencias pasadas. Si le decimos al niño que vaya a buscar la pelota, él tiene una representación mental de que una pelota es circular y es de tal color su pelota. Se complejiza la permanencia del objeto, pueden buscar algo en varios lugares. Logran la imitación diferida, que es la habilidad de recordar una conducta para repetirla. Por ejemplo, si un día bailó con la mamá, cuando le repiten esa música, él puede repetir ese baile que hizo con su mamá, porque ya tiene una representación de esa acción. Y es diferida porque no es en el mismo momento, puede ser al otro día o en la tarde. Logran el juego simbólico, por ejemplo, juegan a cocinar o a arreglar algo que ellos ya hayan visto que otra persona ha realizado. Bien, entramos a la etapa preoperacional de 2 a 7 años aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque recuerden que Piaget afirma que este aprendizaje o desarrollo cognitivo va a estar condicionado por el bagaje genético que posea el niño, los estímulos del medio y la educación.
Las características de esta etapa son el egocentrismo preoperacional. Los pensamientos son egocéntricos sobre ellos mismos, ¿sí? No entienden que la otra persona, por ejemplo, puede sentir dolor. Entonces, es factible que el niño le pegue al otro niño y cuando lo vea llorar se sorprenda. Incapacidad de pensar desde otra perspectiva. Un ejemplo es el juego paralelo. Es decir, juegan varios niños en una misma habitación, pero no entre ellos, no comparten juegos. No poseen funciones sociales ni tampoco reglas del lenguaje, ¿sí? No se los entiende muy bien cuando hablan y las funciones sociales es que no entienden límites y tampoco comparten objetos. Poseen juego simbólico, usar algo que tengan en su medio cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, imitan comportamientos de los adultos. Poseen el animismo, es decir, creen que los objetos o juguetes pueden hablar y el sol sonreír. Esto se puede observar cuando dibujan. Dibujan algún objeto y le colocan una cara. La limitación de esta etapa es la conservación, es decir, cuando ven iguales cantidades de objetos en una colección que posee los elementos más separados, cree que la colección que tiene mayor cantidad de espacio entre elementos tiene más, aunque tengan la misma cantidad. Otro ejemplo es que si les colocamos dos vasos del mismo tamaño y con la misma cantidad de líquido y luego uno de los vasos lo vertemos en un vaso más alto, él va a creer que el vaso más alto tiene mayor cantidad de líquido, porque no posee conservación ni de sustancia, ni de área, ni de volumen. La etapa de operaciones concretas va de 7 a 11 años aproximadamente. Es una etapa de transición entre el pensamiento preoperacional y el pensamiento de operaciones formales. Puede resolver problemas y operaciones siempre que estén presentes, las pueda observar, ¿sí? Ya que no posee abstracción, por ello son operaciones concretas. Si le decimos cuánto es 25 por 5, lo va a poder resolver siempre y cuando tenga una hoja y un lápiz para poder observarla. Posee desarrollo social, por lo que juega y comparte con otro. Comienza a importarle lo que sus pares piensan. Por lo tanto, le empieza a importar la forma de vestirse o de actuar. Comienzan a tener vergüenza. Logros. Conservación de cantidades, aunque están en diferentes recipientes, sabe cuál tiene más. Si le damos 2 bolitas de plastilina y ve que tienen la misma cantidad, si deformamos, ¿sí?, una plastilina, él sabe que tiene la misma cantidad. Clasificación jerárquica. Pueden clasificar de mayor importancia a menor. También poseen la seriación. Pueden ordenar objetos de mayor a menor o viceversa, y también los números. Poseen nociones espaciales de dimensiones y distancias. Saben si la casa de su abuela está lejos o está cerca. Operaciones formales, de 11 años en adelante. Poseen abstracción del pensamiento, la utilización de la lógica, adquieren habilidades cognitivas como el razonamiento hipotético deductivo, pueden deducir conductas o reacciones, por lo tanto entienden las causas y efectos o causa y consecuencia, ¿sí? Si yo hago determinado acto, por ejemplo, si yo estudio, me va bien en el examen, mi mamá va a estar contenta. Si yo desapruebo el examen, mi mamá no me va a dejar jugar, por ejemplo. La resolución de problemas complejos y abstractos significa que ellos en su mente pueden resolver determinados problemas o situaciones.
poseen el pensamiento proposicional, ya que cuentan con el lenguaje fluido y diverso. Bueno, chicos, hasta aquí fue el video. Ahorita regresaremos a lo que es el contenido de la presentación, las diapositivas, donde vamos a ver ahora la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky. Esta presentación se las voy a compartir para que analicen bien la información, lo cual va a servir para una actividad para la siguiente sesión, que ahorita más adelante les voy a comentar. Vamos a pasar en segundo punto a la teoría del desarrollo de Vygotsky. Bueno, su perspectiva sociocultural del aprendizaje. Él afirma que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde él se cría. Él pone énfasis en cómo el entorno material de las personas da lugar a su identidad y maneras de percibir el mundo. Pensaba que los patrones de pensamiento del individuo no eran innatos, sino producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. Para Vygotsky, a él se le considera uno de los primeros críticos de la teoría piagetiana, del desarrollo cognitivo. En su perspectiva, el conocimiento dice que no se construye de forma individual, sino que se construye entre las personas a medida que interactúan. Bueno, dentro de los planteamientos de él, existe lo que es la zona de desarrollo real, donde hay habilidades actuales del alumno, la zona de desarrollo próximo, donde durante este proceso de formación de aprendizaje va guiando el conocimiento social compartido. Y la zona de desarrollo potencial, que es donde se llega al nivel de lo que se puede alcanzar con ayuda de otro. Bueno, esta teoría enfatiza que, en resumen, el desarrollo humano se adquiere a través de la interacción con la cultura y la sociedad, donde el aprendizaje social precede al desarrollo del individuo. Vygotsky ha influido en la psicología educativa y el desarrollo cognitivo, promoviendo un enfoque colaborativo y activo en el aprendizaje. Vamos a reproducir también un videíto de esta teoría para que puedan ver. Está a cargo de un profesor. Soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y para qué sirve? El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar la esencia conceptual de la teoría sociocultural. Además vamos a conocer algunas de las características de estos planteamientos de Vygotsky y al final del video vamos a determinar para qué sirve esta teoría educativa. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Esta teoría es una corriente psicológica, pedagógica, histórica desarrollada por el ruso, el soviético Lev Vygotsky, según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimiento resultan de la interacción social. La imagen que estamos proyectando pretende ser ilustrativa. En los años, en los primeros años de vida, los seres humanos comienzan a tener esta situación de socializar, de tener estas interacciones sociales a través de los juegos. En el caso de la educación preescolar, pues prácticamente los infantes comienzan a tener esta adaptación, podríamos decirlo en palabras de Vygotsky, a esta situación de tener a través del juego comenzar a tener este desarrollo psicológico pedagógico y que al final, dice Vygotsky, tendrá peso importante en las cuestiones históricas. Entonces, dicho de forma sencilla, en este caso cuando hablamos de la teoría sociocultural de Vygotsky, tenemos que decir en pocas palabras que al final la interacción social, la socialización,
van a producir el desarrollo psicológico y pedagógico para poder arribar al aprendizaje, ¿verdad? Y a la adquisición de conocimiento. Por supuesto que esta situación de la socialización será trascendental. Es así como vamos a comenzar a tener esta situación de adaptación. La teoría sociocultural también es la expresión y el crecimiento de la cultura humana. Para Brunner, que también es otro de los más importantes teóricos educativos, este autor Brunner considera que la teoría sociocultural es una teoría educativa que muestra la prevalencia de la transmisión cultural por medio de la influencia mutua. El lenguaje será otro de los factores importantes. Brunner entonces considera que aquí lo que se logró con estos planteamientos de Vygotsky es que al final las personas tuvieran esta situación de darnos cuenta, ¿no? Hay esta teoría educativa sociocultural, que al final darnos cuenta que la transmisión cultural es una situación importante, sobre todo esta cuestión de los símbolos que iremos nosotros adquiriendo y pues de alguna manera introyectando con el paso del tiempo, y las formas en cómo se va a arribar al conocimiento y al aprendizaje será también un factor que tiene que ver con la cultura. Cada cultura tendrá diferentes formas de arribar a estos factores. Hablemos de algunas de las características de cómo es esta teoría sociocultural. Tendríamos que decir que esta se caracteriza por tomar en cuenta el lenguaje como forma elemental del proceso de interacción social. Además, podemos decir que se caracteriza por comprender que los patrones de pensamiento responden a una construcción social y no a una condición innata del sujeto. Somos seres sociales, podríamos nosotros añadir, y de esta manera entonces darnos cuenta que incluso la forma en cómo nos comunicamos pues tiene que ver con una construcción social, donde algunas ideas serán de cierta manera construidas a través de la comunidad en la que nosotros estamos insertados. Podríamos pensar, por ejemplo, en el concepto de justicia. Cuando hablamos de justicia se trata seguramente de una construcción social que hemos nosotros adquirido a través de la convivencia con otros. Por medio del lenguaje se nos ha enseñado de diversas formas cómo es o qué debería ser la justicia. Y entonces aquí va a prevalecer una idea que es colectiva. Cuando hablamos de justicia es una construcción social y no necesariamente tendrá que ver con ideas innatas del sujeto. El sujeto no va a entender o construir su propio concepto de justicia, sino que tendrá que irse adaptando. Y es así, adaptando al concepto general o social de lo que es justicia. Bueno, avanzamos, tenemos otra característica más. Además, se caracteriza por reconocer que existen habilidades mentales innatas como la percepción, la atención y la memoria, pero su desarrollo se posibilita en la interacción social. En palabras de Vygotsky, entonces, sí existe estas habilidades mentales que se van a heredar biológicamente hablando, físicamente hablando. Estamos hablando de la percepción, la forma en cómo ponemos atención o incluso también el desarrollo de la memoria. Dice Vygotsky, estas habilidades pues son situaciones que se van a tener innatamente, ¿no? Antes del nacimiento, o van a tener una cuestión hereditaria. Pero lo que sí apunta Vygotsky, y es lo que tenemos que considerar como importante, es que al final esto pues va a tener un desarrollo, percepción, atención y memoria a través de la interacción social. La imagen que estamos proyectando de cierta manera trata de ilustrar lo que acabamos de decir en cuestiones de percepción, verdad, atención y memoria. Vamos viendo ahora entonces, cambiamos un poco la temática y vamos ahora al siguiente subtema, que sería ¿para qué sirve? Esta teoría sociocultural de Vygotsky tiene esta situación de ser una invitación a los docentes a repensar su práctica pedagógica y promover cambios con el fin de ofrecer una educación más contextualizada y humana para formar personas críticas y creativas. Importante sobre todo la labor docente, y que al final nosotros como encargados de cuestiones educativas, cuando tenemos este planteamiento sociocultural, tenemos que estar dándonos cuenta, por ejemplo, de la diversidad que existe al interior
de nuestra aula. Sucede que entonces tenemos que estar conscientes de los diferentes contextos que viven los alumnos. Obviamente va a haber una idea general sobre las personas a las que estamos educando dentro del aula, pero sí estar consciente que a pesar de ello, de tener un nivel socioeconómico parecido, debemos también tener en cuenta la diversidad de personas que están al interior en cuanto a gustos y preferencias. Es un reto, por supuesto, el intentar cambiar o modificar nuestras formas de educación y darnos cuenta que al final pues hay una diversidad cultural importante, y esta es una situación importante que también se plantea en la teoría sociocultural. Avanzamos otro poquito y dice, bueno, también sirve para darnos cuenta, esta teoría sociocultural de Vygotsky, también sirve para darnos cuenta cómo el lenguaje se vuelve racional y el pensamiento verbal. Entonces el lenguaje es esencial para el desarrollo cognitivo del niño. Existe, por supuesto, y recalcamos esto, influencia cultural en el aprendizaje y el desarrollo, sobre todo en estas cuestiones relacionadas al lenguaje. Si observamos la imagen que estamos aquí proyectando, pues nos vamos a dar cuenta que existe esta situación de una separación entre pensamiento y lenguaje en los primeros años, la cual se van a unir, va a haber una bifurcación de estos dos aspectos, pensamiento y lenguaje, principalmente cuando ya exista esta situación del lenguaje hablado a partir aproximadamente de los 2 años, donde entonces comienza a haber una situación de acción, ¿verdad? Que va, acción y pensamiento comenzarán a tener un cambio importante. ¿Por qué? Cuando hablamos de pensamiento y lenguaje, pues al final las personas menores de 2 años, pues prácticamente sus acciones van a guiar sus pensamientos. Primero actúan y luego piensan. Dice Vygotsky que a partir de los 2 años habrá esta cuestión de una unión, donde ahora el pensamiento será una situación donde habrá un control sobre las acciones. Y entonces los pensamientos van a controlar las acciones. Y es así como entonces la teoría sociocultural comienza a tener esta situación de darse cuenta que puede haber un lenguaje racional y un pensamiento verbal. Y bueno, aquí les proyectamos el documento que utilizamos como base para esta exposición. Está disponible en la red, por supuesto, de ahí lo obtuve yo. Y pues con esto le damos fin a la presentación. Bueno, chicos, vamos a continuar, ya casi vamos a terminar con la presentación. Aquí tenemos un breve cuadro comparativo de las aportaciones de ambas teorías. En cuanto a la construcción del conocimiento, Piaget, bueno, dice que es un proceso, el conocimiento se da durante un proceso individual, para él son importantes, es por etapas que se da el conocimiento. Para Vygotsky, bueno, es un proceso social mediante la interacción con los demás. La influencia del ambiente social, Piaget no tomaba en cuenta ni el contexto ni la cultura, tampoco las características individuales, más sin embargo, Vygotsky sí toma en cuenta el contexto y la cultura. El papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo, bueno, Piaget no le daba importancia al lenguaje, cuando Vygotsky decía que el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. Aquí el papel del maestro, para Piaget, era guía y facilitador, el cual debería de fomentar el aprendizaje por medio del descubrimiento y exploración. Para Vygotsky, bueno, debemos de promover el aprendizaje colaborativo y una participación guiada. El papel del alumno, bueno, aquí dentro de Piaget, el niño juega un papel activo donde construye su conocimiento de forma individual. Sin embargo, para Vygotsky, bueno, realiza aspectos simples de la tarea, observa activamente las actividades sociales para aprender a resolver problemas de todo tipo. Hasta aquí hay dudas, preguntas acerca del tema. Fue una breve introducción y un bosquejo, ya que esta sesión da pauta a una segunda sesión donde
va a haber una actividad para reforzar y concluir este tema, donde al azar vamos a dividir el grupo en 2 equipos y se realizará un debate. Un equipo defenderá la teoría de Piaget y bueno, el siguiente defenderá la teoría de Vygotsky. Cada equipo contará con 20 minutos para argumentar y defender su teoría. Esta es la bibliografía a la cual recurrí para poder hacer esta presentación. Antes de que nos corte Zoom la presentación del día de hoy. Y bueno, chicos, gracias por su atención. Esta sería la sesión del día de hoy. Les voy a hacer llegar el material. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión, chicos. Bonita noche. Hasta mañana.